Bueno, la integración por partes tiene su chiste, ¿verdad? O sea, es algo de no complejo, pero sí un poquito laborioso. Primeramente tenemos que observar que nuestra integral esté en forma horizontal y que todos los términos estén, en este caso, acomodados para buscar lo que es la u y la dv, que son las partes fundamentales en la fórmula que vamos a utilizar para obtener la antiderivada de esta integral, ¿verdad? Entonces, primeramente, observamos. Tenemos que buscar dentro de lo que es la palabra y late, que es función inversa logarítmica, función algebraica, función trigonométrica y función exponencial. ¿Cuál de ellas está al inicio de nuestra integral? Vamos a ordenarlas. Primeramente, la x es una función algebraica, ¿sí? Entonces, esta lleva la letra A. La e a la 6x es una exponencial, entonces le colocamos la e de exponencial, ¿sí? Ahora vemos de estas dos letras cuál es la que primero está al inicio, de izquierda a derecha de la palabra. Entonces A, E, entonces quiere decir que la A está en primer término. Entonces la A va a ser la función de U. Y el término o el complemento de la función va a ser dv. Por eso. Ahora, vamos a ver, en el apunte por ahí vimos que para que nosotros se nos facilite aplicar la fórmula, debemos de acordarnos de una frase. Esa frase que dice que un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces nuestra formulita sería un día vi, ¿verdad? Con su integrando, una vaca menos flaca vestida de uniforme, ¿verdad? Y esa es la fórmula que yo voy a aplicar. Entonces, si es una integración por partes, entonces fíjense bien, tenemos que buscar las 4 partes que vamos a utilizar y a ubicar dentro de esta fórmula. Entonces, iniciamos. U es igual a X. Esta es nuestra primer parte. De aquí obtenemos la derivada de U con respecto a nuestra función X. ¿Y es igual a qué? ¿Cuál es la derivada de X? Es 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto equivaldrá du? Entonces, du por 1 nos da igual a du. Y dx por 1 nos da igual a dx. Entonces, du equivale a dx. Y aquí tenemos nuestra segunda parte. De esta vamos a obtener dv es igual a nuestra función exponencial e a la 6x de x. Esta es otra parte. De aquí obtenemos lo que es la integral de v. ¿Cuánto es v? V significa e a la 6x de x, ¿sí? Entonces la integral de esta función exponencial e a la 6x de x ya la podemos obtener nosotros. Ya hemos visto ejercicios de este tipo. Entonces sacamos el exponente fuera del integrando. Después del integrando, la derivada de nuestro exponente, que tiene como función a la 6x, su derivada es 6. Entonces es 6
por nuestra función exponencial a la 6x, ¿sí? Más su respectiva constante. ¿Cuánto nos da esto? Lo pasamos como denominador y nos va a quedar un sexto de e a la 6x más su respectiva constante, ¿sí? Y aquí tenemos entonces v es igual a e a la 6x sobre 6. Y esta es nuestra cuarta parte. ¿Ok? Ya tenemos nuestras cuatro partes. Entonces, ¿ahora qué resta hacer? Vamos a acomodarla en nuestra fórmula original. Entonces tenemos un día B o una vaca menos flaca vestida de uniforme. U cuánto significa X. Por dv que significa e a la 6x de x. Esto es igual a u. Tenemos que es x por dv por v. V significa e a la 6x sobre 6. Luego menos. No estoy integrando dv de e a la 6x sobre 6 que multiplica a du. Y du cuando significa dx. Entonces ahí tengo ya mis cuatro partes ubicadas en mi formulita, ¿sí? Entonces seguimos. Entonces sería x por e a la 6x de x igual a, tengo una multiplicación de x por esta fracción y esto me da x por e a la 6x. Si le antepongo un denominador, entonces va a ser 6 por 1, 6 sobre 6, ¿sí? Menos, tengo yo el integrando e a la 6x, pero me pide integrar esta función sobre 6 de x. Esto lo voy a realizar acá en forma independiente, la integral de esta función. Entonces voy a sacar el coeficiente fuera del integrando, me va a quedar 1, luego integrando, luego la derivada de esta función que la tengo como exponente es 6, entonces va a quedar 6 por e a la 6x sobre 6. Y este pasa como denominador, donde va a quedar aquí igual a un sexto, ¿sí?, de e a la 6x, y aquí pasa el 6. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Sería 6 por 6, 36. Me va a quedar e a la 6x sobre 36. Muy bien. Entonces, seguimos. Me va a quedar aquí x por e a la 6x sobre 6 menos el resultado de la integral de esta función me da e a la 6x sobre 36 y más su respectiva constante. Ok, ¿qué tenemos aquí? Una diferencia de fracciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo la realizamos? Buscamos un mínimo común divisor de los dos. Entonces aquí vamos a trazar una horizontal y me queda 36, porque el 36 es divisible para 6 y para 36. 36 entre 6 me da a 6, por esto me da a 6x por e a la 6x menos 36 entre 36 a la unidad por este término me da e a la 6x más mi respectiva constante. Ok,
ahí no termina. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos que en cada término de este hay un término semejante, un término común, que es esta función y esta. Entonces nosotros la simplificamos y me va a quedar, lo saco como término semejante o término común, me saco fuera, me queda e a la 6x, que multiplica a 6 menos la unidad, ¿sí?, sobre 36 más mi respectiva constante, ¿sí? Entonces, la antiderivada de esta función va a ser igual a e a la 6x, que multiplica a 6 menos 1 sobre 36 más su respectiva constante. Y esta sería la antiderivada de esta integral.